Básicamente, lo que hace Payer es una estimación del impacto del terremoto. Provee de mapas que muestran la distribución espacial de la intensidad macrosísmica, de distintos parámetros de movimiento fuerte del suelo, como la aceleración pico, la velocidad pico o el espectro de respuesta en pseudoaceleraciones, que es lo que se denomina PSA. También informa de posibles deslizamientos de tierra, de posibles fenómenos de licuefacción y, por otro lado, estima la probabilidad de pérdidas de vidas humanas, de pérdidas económicas y del coste que eso puede suponer en cantidades absolutas y en tanto por ciento del Producto Interior Bruto del país afectado. Aquí vemos los mapas de intensidad sísmica con los contornos de los diferentes niveles de intensidad, distintas poblaciones que se ven afectadas por diferentes niveles de intensidad y su población, la cantidad total de población expuesta a cada uno de los niveles de intensidad y las probabilidades de las pérdidas humanas y económicas, así como un nivel genérico que va de verde, amarillo, naranja o rojo y que además se disgrega en un nivel genérico para pérdidas humanas y un nivel genérico para pérdidas económicas, así como, por supuesto, información sobre las características del terremoto básicas. Y estas versiones se van actualizando conforme se va refinando esta información. Aquí tenéis ejemplos de la información que se da acerca de deslizamientos de tierra y un mapa con las zonas sombreadas de mayor probabilidad y de licuefacción igualmente. Bien, Payer es un complejo sistema desarrollado durante varios años que engloba desde información básica sobre la fuente, estimación de la sacudida sísmica en la zona afectada, estimación de pérdidas humanas y económicas y notificación de la información de una forma lo más sintética y lo más clara posible para que las personas que reciban dicha información puedan tomar decisiones basadas en evidencias científicas de la forma más fiable y más rápida posible. En todo esto intervienen multitud de disciplinas, desde la propia sismología, en la cual nos centramos en este curso, pasando por cuestiones de ingeniería, de geotecnia, de demografía, de economía, de epidemiología, de sociología y de comunicación. Es, por lo tanto, un esfuerzo global en el que han intervenido numerosos individuos y que continúa en continuo desarrollo. Para que os hagáis una idea, os voy a explicar brevemente la parte más sismológica de Payer. La base de Payer lo constituyen los shake maps, o mapas de sacudida sísmica, que comenzaron a desarrollarse en California a finales del siglo XX. La idea de los shake maps es incorporar, por un lado, datos instrumentales que puedan proveer las estaciones que existan en la zona donde ha sucedido el terremoto, velocidad, aceleración, espectro de respuesta, etc. Por otro, datos de intensidad macrosísmica facilitados por los ciudadanos a través de cuestionarios online o de sus propios dispositivos móviles mediante los cuestionarios que veíamos en el módulo 3. Y por otro, un compendio de conocimientos sismológicos que hemos ido viendo a grandes trazos en todo este curso. Conocimientos sobre la fuente, la localización, la magnitud, el mecanismo focal, el modelo de fuente finita, la variabilidad que puede existir en la radiación sísmica entre diferentes eventos, otros efectos de fuente como los de directividad, otros efectos de propagación y, por supuesto, la respuesta de sitio. Y la idea es combinar toda esta ingente información, observaciones, modelos e incertidumbres y crear la estimación de cómo se ha movido el suelo en tiempo casi real. El resultado son mapas similares a estos, donde, en función del parámetro, en este caso la intensidad, pero en otros casos se utiliza la aceleración pico, la velocidad pico, se puede mostrar, aquí tenemos las dimensiones de la ruptura, se puede mostrar cómo ha sido el movimiento en toda la zona afectada por el terremoto. Fijaos, por ejemplo, que en este terremoto, que es el terremoto de Pakistán de 2005, una falla inversa en la cual el bloque de techo está a la derecha y se eleva por encima del bloque de muro que está a la izquierda, aquí podéis ver que los modelos permiten afinar efectos como el efecto de bloque de techo, por el cual existen intensidades superiores en la zona que se eleva de la falla inversa
frente al bloque de muro. Pues bien, la idea de estos mapas, como digo, es combinar datos instrumentales con datos proveídos por los ciudadanos, datos de intensidad macrosísmica. En este mapa se representan en azul las zonas que tienen una incertidumbre nula en el mapa, es decir, que están constreñidas por datos. Allí donde hay un dato, en el entorno más próximo a ese dato, no tenemos incertidumbre, sabemos exactamente cómo se ha movido el suelo. Sin embargo, allí donde no tenemos datos, tenemos una cierta incertidumbre, en blanco. Y allí donde estuviéramos cerca de la fuente y no tuviéramos datos, tampoco de la fuente sísmica, tendríamos una elevada incertidumbre porque no sabríamos las dimensiones de la fuente, su orientación y, por tanto, la distancia a los diferentes sitios más próximos. Fijaos cómo, al incorporar datos de intensidades aportadas por la ciencia ciudadana, la incertidumbre total del mapa se reduce considerablemente. Y podemos definir mucho mejor cómo se ha movido el terreno en cada punto del mapa. Un elemento fundamental para estimar los shakemaps o mapas de sacudida sísmica es evaluar la respuesta de sitio. Hemos visto en el módulo 5 que la respuesta de sitio es un factor fundamental para determinar la violencia de la sacudida sísmica, ya que existen diferentes tipos de sitio y con diferentes frecuencias en los cuales se pueden dar fenómenos de amplificación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la aceleración de entrada, que tendríamos, digamos, en el basamento, en función del tipo de suelo, de acuerdo a la clasificación Niger que veíamos en el módulo 5, se ve relativamente no modificada en los casos de los suelos B y C, BC, pero en el caso de los suelos C y ya en el caso de los suelos D y E se ve notablemente amplificada. Pues bien, una de las cuestiones más importantes para el sistema Payer es cómo evaluar la respuesta de sitio en cualquier lugar del mundo, donde a menudo no tenemos información tipo perfil VS30 o cocientes HV. Si no tenemos estaciones disponibles, si no tenemos información de sitio en cualquier lugar del mundo, ¿cómo estimamos esa amplificación? A finales de la década pasada, investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos empezaron a explorar un ocurrente sistema, que era correlacionar el perfil de VS30 con la pendiente del terreno. Lo que hicieron fue realizar estudios en zonas donde había muchos datos de VS30 y vieron cómo era la pendiente del terreno. La idea fundamental es, a mayor pendiente del terreno, más coherente debe ser la roca, más resistente, porque solo las rocas más resistentes, rocas ígneas, rocas metamórficas, calizas, pueden aguantar pendientes muy elevadas. Y encontraron que existe una buena correlación entre la pendiente topográfica y el perfil VS30. De tal manera que de forma genérica, Payer, allí donde no hay datos fiables de perfiles VS30, directamente extrae de la topografía del terreno una primera estimación, una estimación cruda, pero más fiable que no tener datos, de cómo puede ser la respuesta de sitio. En esta página web del Servicio Geológico de Estados Unidos podéis seleccionar cualquier lugar del mundo, elaborar vuestro mapa topográfico y a partir de ahí deducir de forma somera la respuesta de sitio en función de un perfil VS30 estimado a partir de la topografía del terreno. Fijaos la utilidad, la potencia que tiene esta herramienta allí donde no tenemos datos para estimar la respuesta de sitio. Otra de las patas fundamentales del sistema Payer es la estimación de las pérdidas humanas y económicas. Esto se hace a partir de una ingente cantidad de información global. Por un lado, bases de datos de la población en todo el mundo. Por otro, un inventario de edificios que se ha realizado, un censo de edificios en el que se han realizado en algunos casos estudios específicos para determinados países y en otros se han hecho revisiones de los censos ya existentes. Y por otro, 3 modelos de pérdidas humanas y económicas que se combinan en uno solo final. La razón de tener 3 modelos es que dependiendo del tipo de país, la información disponible es diferente. En concreto, el modelo empírico se suele usar para países en vías de desarrollo, donde los datos sobre pérdidas humanas son muy abundantes, los censos de edificios son inexistentes o poco detallados
y las estructuras en general son vulnerables pero de bajo coste. De tal manera que en general en los países en vías de desarrollo, la mayor parte de las pérdidas son pérdidas humanas, son vidas humanas. Y en cambio el coste económico, aunque importante para el país, en proporción es mucho menor, ya que la mayor parte de las estructuras dañadas son estructuras de relativamente bajo coste. El modelo analítico, por el contrario, en el otro extremo, se suele utilizar en países desarrollados. En esos países se tienen unos censos muy bien definidos sobre los edificios existentes en el país. En general, las estructuras han sido diseñadas con criterios de ingeniería, incluso con criterios de ingeniería sismorresistente, y en cambio se dispone de menos datos de pérdidas. De tal manera que en general en los países desarrollados el impacto en vidas humanas es relativamente bajo en comparación con los países en vías de desarrollo, pero en cambio el impacto económico en pérdidas por infraestructuras es mucho mayor, ya que dichas infraestructuras suelen tener generalmente mucho mayor coste. Por último, se utiliza un modelo semiempírico para aquellos casos intermedios en los cuales estamos en una situación en la que a lo mejor el censo está ciertamente definido, pero no existen del todo datos de pérdidas y otros condicionantes. Combinando todos estos modelos, Payer ha elaborado un sistema de semáforo en el cual se grada el impacto tanto en pérdidas humanas como en pérdidas económicas en función de 4 colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Y se ofrece para cada terremoto las probabilidades de que el impacto final de ese terremoto, en términos de vidas y en términos económicos de forma separada, estén en uno de esos 4 niveles. De tal manera que eso va a facilitar la toma de decisiones sobre si la respuesta que debe darse ante ese terremoto es inexistente, regional, nacional o requiere esfuerzos internacionales. Con todo esto se elaboran catálogos retrospectivos sobre cuál ha sido el impacto, por ejemplo, de terremotos destructivos en los últimos 40 años. Y podemos ver que en promedio, cada año se tienen 12 alertas amarillas, 1 o 2 naranjas y 1 o 2 rojas. Por lo tanto, podemos saber que en general cada año podremos tener 2, 3, hasta 4 eventos entre las alertas naranjas y las rojas que requieran una considerable respuesta internacional ante eventos sísmicos catastróficos. Y como vemos, esas alertas, como ya hemos discutido a lo largo de este curso repetidas veces, se concentran fundamentalmente a lo largo de los márgenes de subducción del Pacífico y a lo largo del cinturón alpino himaláyico, con numerosas alertas rojas en toda esta zona.